Hola mis crocheteros, sean todos bienvenidos a un nuevo video. En el tutorial de hoy les voy a enseñar a hacer estas hermosas flores margaritas. Espero que les gusten y si no se han suscrito a mi canal, pues los invito a que se suscriban y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Las he tejido de dos formas diferentes. Esta la hice con una sola capa de pétalos y esta la hice con dos capas de pétalos. Es el mismo procedimiento para realizarla. Durante el video les enseño cómo hacerla de ambas formas y también les enseño cómo ponerle el palito en la parte del centro para abajo si quieren poner la flor hacia arriba, pero quise hacerla así porque para los ramos pues se ven mucho más bonita. Les he puesto dos tonos de amarillo. Este es un poco mostaza, más mostaza, y este es más claro para que vean cómo se ve con ambos tonos y así puedan elegir los colores que a ustedes más les guste. Yo la he tejido en lana 100% acrílica número 4. En la caja de descripción de este video les voy a dejar la información de los materiales y también las medidas. Van a necesitar un palito de brocheta o de madera, alambre, ustedes pueden utilizar lo que ustedes tengan. Las he tejido con un gancho de 3.5 milímetros. Van a necesitar un poco de alambre fino para ponérselo alrededor de las hojas. Yo he utilizado el que esto trae en el centro, trae dos así que lo pueden abrir, quitarle todos esos papelitos y les van a quedar dos de estos, y para cada hoja van a necesitar uno. Van a necesitar tijeras, una aguja lanera, un marcador, un poquito de relleno para ponérselo en la parte del centro que quede firme y silicón caliente o cualquier pegamento que ustedes gusten. Así que vamos a comenzar con el tutorial. Lo primero que haremos es cubrir el palito o el alambre que ustedes vayan a utilizar. Voy a poner un poquito de silicón. No se preocupen cómo le quede en esta parte de arriba porque no se va a ver. Así que vamos a cubrirlo completo, dándole vuelta así. Siguen dándole vuelta así. Cuando llegue a esta parte les muestro cómo lo hago abajo. Llegué a la parte de abajo, entonces aquí le pongo un poco de silicón, termino de cubrir el palito, dejo que se seque un poco y lo corto con la punta. Le pongo otro poquito de silicón, un poquito, no mucho, para asegurar esa lana ahí. Entonces así. Ahora vamos a comenzar con la flor por la parte amarilla. Iniciaremos haciendo un anillo mágico y vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrarlo. Y ahora en esta segunda vuelta vamos a hacer un punto bajo en el primer punto y vamos a poner un marcador. En ese mismo punto, otro punto bajo.
Y en esta vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto, es decir, que vamos a hacer 2 puntos bajos en cada punto, terminando esta vuelta con 12 puntos en total. Ahora en la tercera vuelta, que ya es la última, vamos a retirar el marcador y vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Tenemos que terminar esta vuelta con 12 puntos bajos. Un punto bajo en cada punto. Así. Cierren bien en el centro el anillo mágico para que se vea ahí adelante bien cerradito. Entonces retiramos el marcador y en ese punto, en ese siguiente punto, vamos a hacer un punto deslizado. Así. Hacemos una cadenita así y cortamos el hilo. Lo pueden dejar bien corto porque con esa hebra no vamos a hacer nada. Voy a poner así ahí adentro. Entonces ahora vamos a hacer otra en color verde para la parte de atrás. En esta parte, para explicarle algo, si van a hacer la margarita así de lado, o sea que va hacia el frente, que no va así, hacen la parte de atrás, la parte verde igual que esta. Cierran bien el anillo mágico del centro. Entonces, si la van a hacer que el palito va así en el centro del anillo mágico, que la flor quede hacia arriba, entonces cuando inicien la parte de atrás, lo que hacen es que el anillo mágico no lo cierran completo al inicio, sino que lo dejan un poquito suelto para que el palito le pueda entrar fácil cuando se lo vayan a poner. Entonces, ahora, como yo la voy a hacer así como está esta de frente, que es como se están usando para los ramos de flores, hice las dos partes iguales. Esta es la parte de atrás. Esta hebra la pueden dejar adentro, no la corten. Así. Y vamos a buscar el punto que está antes del punto deslizado. Este es el punto deslizado y vamos a introducir el ganchillo en el punto que está antes. Así. La parte del tejido derecho va para afuera. Vamos a buscar el color blanco para unirlo. Vamos a hacer un nudito. Esta parte la dejamos ahí, no la corten. Y el color amarillo, donde sale la hebra, es la parte que va hacia adentro. Vamos a buscar el punto que está antes del punto deslizado. Este es el punto deslizado que hicimos al final. Vamos a insertar el ganchillo en el punto que está antes y vamos a insertarlo en el mismo punto donde está esa unión. Así. Vamos a traer el hilo blanco y lo vamos a pasar en el punto amarillo, así, y vamos a subir 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a empezar haciendo un punto bajo en la segunda cadena desde el ganchillo. 1 y 2, aquí. Ahí hacemos un punto bajo. Ahora vamos a seguir haciendo un medio punto alto en las próximas 5 cadenas. 1, 2, 3, 4
y 5. Me queda una cadena sin trabajar, ahí voy a hacer un punto bajo. Así. Ahora en el próximo punto, que es donde está el punto deslizado, no lo van a tomar así, sino desde aquí abajo. Así. Y vamos a buscar el punto donde está el punto deslizado en la parte verde. Así. Vamos a hacer un punto deslizado ahí. Entonces ahora volvemos a hacer lo mismo, 8 cadenas. Y volvemos trabajando igual que en el otro pétalo, un punto bajo en la segunda cadena y un medio punto alto en las próximas 5 cadenas. 2, 3, 4, 5 y en la última cadena un punto bajo. Así. Esos restos, esas hebras la ponen hacia adentro. Es un poco incómodo por las hebras, pero se puede hacer. Entonces, en el siguiente punto, un punto deslizado tomando siempre las dos partes. Así. Y ahora volvemos a repetir lo mismo, subimos 8 cadenas y volvemos trabajando igual que en estos dos pétalos. Y vamos a seguir haciendo eso por cada punto hasta tener 6 pétalos en total. Hice 6 pétalos y todas esas hebras que les dije que no lo acortaran, la puse adentro. Porque esto aquí, esta parte del centro tiene que quedar firme. Entonces eso nos ayuda como relleno. Aunque de todas formas le voy a poner un poquito más de relleno. Pero ahora vamos a insertarle el palito. Entonces le voy a poner un poco de silicón. Así. Y lo voy a poner aquí, miren, desde esta parte donde voy tejiendo, así, que quede aquí pegadito. Y quise hacer esta pausa porque si son de los que van a poner el palito desde la parte de abajo, entonces todas las hebras la ponen adentro, excepto la del círculo mágico, la del anillo mágico que hicimos al principio, y hacen lo mismo. Pero antes de ponerle el silicón, primero lo ponen adentro. Cuando ya esté ahí, entonces ahí le ponen el silicón. Dejen que se seque un poquito. Le pueden poner ahí mismo un poquito de relleno. Si no se le quedó muy firme. Si se le quedó firme, si ustedes sienten que está bien con las hebras que tiene adentro, entonces no le pongan más relleno. Entonces le ponen un poquito de relleno y siguen trabajando los 6 pétalos que faltan. Con esta hebra la estiran hasta que quede bien apretado en el palito y la esconden ahí adentro. Entonces yo voy a seguir con la otra flor porque con esta se me hace muy incómodo grabar. Voy a dejar que se seque. Y estos pétalos que faltan lo vamos a hacer pues obviamente con el palito ya ahí insertado. Le voy a poner un poco de relleno para terminar de ponerlo firme, aprovechando que el silicón está un poco caliente para que también agarre el relleno. Así.
Ahora aquí vamos a pasar el hilo por arriba, así. Vamos a hacer 8 cadenas. Volvemos para atrás trabajando igual que en los demás. Un punto bajo en el último. Y seguimos con el siguiente punto de la parte amarilla y el siguiente punto de la parte verde. Así. Y seguimos haciendo los demás pétalos que faltan de la misma forma que estos. Así que voy a terminar con 12 pétalos en total. Así que voy a hacer los que me faltan y cuando llegue aquí al último les muestro lo que sigue. Terminé de hacer el último pétalo y para cerrarlo vamos a hacer un punto deslizado donde inicia, donde nace el primer pétalo. Así. Si van a hacer la flor con una sola capa de pétalos, entonces cortan el hilo y esconden ese hilo blanco ahí adentro. Ahora, si quieren hacer una segunda capa de pétalos como en esta, les voy a explicar lo que van a hacer. Aquí mismo levantan 8 cadenas, van a hacer lo mismo, el mismo procedimiento que en estos pétalos, 8 cadenas. Van a volver trabajando igual, un punto bajo en la segunda cadena, 5 medios puntos altos, en la última cadena un punto bajo y van a hacer un punto deslizado en ese punto en esas dos hebras que se ve detrás de cada pétalo. O sea, en estas dos, miren, hacen así y ahí hacen un punto deslizado. Ahí vuelven a levantar 8 cadenas y vuelven para atrás trabajando igual, punto deslizado en las siguientes dos hebras, y eso lo hacen por todos los pétalos, o sea, todas las hebras que están detrás de los pétalos, y cuando lleguen a al primer pétalo, pues lo unen con un punto deslizado y cortan el hilo, lo esconden dentro y ahí van a tener ya la flor de 2 capas lista. Ahora vamos a seguir con las hojas. Vamos a hacer 12 cadenas. Entonces, no vamos a trabajar en esta parte de las cadenas, sino en la parte de atrás, en esa hebrita que se ve así. En esta no en la que sigue. Ahí vamos a hacer un punto bajo. Siguiente hebra, otro punto bajo y así vamos a seguir haciendo un punto bajo por cada uno. Terminé de hacer esos puntos bajos, en total hice 11. Ahora vamos a hacer una cadena, giramos el tejido. En ese primer punto, ahí mismo voy a hacer un punto bajo. Así. Y voy a seguir haciendo un punto bajo en cada punto en los siguientes 9 puntos. Contando el primero serían 10. Entonces, en total, hasta llegar aquí delante, tenemos que tener 10 puntos.
Ahí tengo los 10 puntos. En ese siguiente punto vamos a hacer un punto bajo. Ahí mismo vamos a hacer un punto alto. Y ahí mismo otro punto bajo. Y eso para dar la vuelta y seguir trabajando en este lado. Ahora, en ese punto que está ahí mismo, no lo salten, está ahí mismo. Vamos a hacer ahí un punto bajo. Y vamos a seguir haciendo un punto bajo por cada punto hasta llegar aquí. Llegué a la parte de aquí adelante, ya hice la línea de puntos bajos. Entonces, en ese espacio que se ve aquí abajo, o sea, el último punto está aquí, y en ese espacio que se ve ahí vamos a hacer un punto deslizado. Entonces, para girar y seguir trabajando de este lado. Ahora, en este primer punto vamos a hacer un punto bajo, pero antes de cerrarlo vamos a poner el alambre así en el medio del hilo y el ganchillo, dejando un poco para la parte de abajo, así. Entonces ahora cerramos el punto bajo, así. En el siguiente hacemos otro punto bajo, y ya de aquí en adelante siempre cerrando el punto con el alambre en el centro. Tengo 2 puntos. En el siguiente vamos a hacer otro punto bajo. En total 3 puntos bajos después del punto deslizado. Ahora, en el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo. Ahí mismo hacemos medio punto alto. Ahí mismo un punto alto. 2 cadenas. Y en estas 2 hebras aquí vamos a hacer un punto deslizado para formar un punto pick-up, así. Ahora, en los siguientes 2 puntos vamos a hacer un punto bajo, 1, y en el siguiente otro. Ahora, en el siguiente punto vamos a repetir lo mismo que hicimos aquí. Un punto bajo, un medio punto alto, un punto alto, 2 cadenas. En estas 2 hebras hacemos un punto deslizado para formar el punto pick-up, y ahí mismo un medio punto alto, y ahí mismo un punto bajo. Eso es lo que vamos a seguir repitiendo por toda esta vuelta, dejando siempre 2 puntos bajos de separación. O sea, aquí tocaría en el siguiente un punto bajo, en el siguiente un punto bajo, y en el siguiente repetimos esto mismo. Punto bajo, medio punto alto, punto alto, 2 cadenas, punto deslizado, medio punto alto, punto bajo, un punto bajo en los siguientes 2 puntos, en el siguiente repetimos esto mismo, y así seguimos trabajando hasta llegar aquí. Voy a hacer este lado, y cuando llegue aquí les muestro lo que sigue. Después de hacer este lado, tiene 3 de este lado, 1 en el centro y 3 de este lado. Cuando terminé aquí hice el último punto pick-up, todos los puntos que van en el mismo punto, y después de ahí hice un punto bajo en los siguientes 2 puntos. Ahora, en ese punto del centro aquí, ahí, voy a hacer un punto deslizado, así.
y voy a cortar el hilo, lo voy a dejar un poco largo. Esta hebra la vamos a esconder en el mismo tejido, no la que acabamos de cortar, sino la más corta. La voy a esconder y les muestro lo que sigue. Ahora vamos a unir los dos alambres, o sea, las dos partes así. Y vamos a cubrir un poco de este alambre. Más o menos así. Otro poquito más. Así. Vamos a hacer otro exactamente igual, pero la hebra la van a dejar del largo que vayan a tapar el alambre. No tienen que dejarlo como esta. Ahí está bien. Entonces vamos a buscar la flor. Ups, esta no es. Esta. Y vamos a ponerla las dos. Bueno, si le van a poner las dos hojas del mismo, en el mismo nivel, entonces van a hacer esto que yo voy a hacer. Ahora, si van a poner una, por ejemplo, déjame alejar esto para que se vea bien. Si van a ponerla, por ejemplo, esta que tiene una ahí arriba y la otra se la quieren poner un poquito más abajo, entonces van a hacer lo mismo que yo voy a hacer ahora, pero con una sola. Yo la voy a poner las dos al mismo nivel para que vean cómo se hace, y en los ramos le queda más bonito. En esta parte ahí abajo le voy a poner un poquito de silicón para que se pegue y no sea incómoda al ponerlo así. Voy a dejar que se seque un poquito. Pues le decía, en los ramos de flores es mejor que las dos hojas estén al mismo nivel, si le van a poner dos, para que se vean bien. Si no quieren ponerle hojas también a la margarita, para los ramos está bien, porque algunas le ponen hojas, dos hojas a los girasoles, por ejemplo, y con una que le pongan en los ramos está bonita. Si la van a poner sola en algún lugar, entonces ahí sí yo les recomiendo que le pongan las dos. Entonces, para ponerle las hojas, ustedes pues van a elegir el nivel al que se la van a poner. De este largo yo se la voy a poner así. Ahora les voy a decir cuántos centímetros abajo de la flor, para que también sepan eso. Sería 10 centímetros abajo. Entonces ponemos una de un lado, la que ya tiene la hebra cortada, así, la otra en el otro lado, y aquí voy a ponerle, pongan la flor mirando, o sea, la flor para la parte de arriba, y cada hoja así, para que le quede bien una de cada lado. Le voy a poner un poco de silicón. Todavía no he cortado los alambres. Entonces le voy a dar vueltas así hacia arriba. Aquí le voy a poner otro poquito de silicón. Ahí. Así.
Miren, yo la cubrí hasta arriba, así. Si ustedes quieren dejarla un poquito afuera, entonces pues no lo cubran hasta arriba. A mí me gustó más así. Entonces aquí dejo que se seque. Le voy a poner un poquito de silicón en la parte de atrás para cortar el hilo ahí atrás. Esperar que se seque. Voy a cortar el hilo. Ahora voy a cortar el alambre con cuidado, que no vayan a cortar en la lana. Y así tenemos la flor terminada. Ahora, si la hicieron en lana igual que yo, pues yo les aconsejo que le hagan con un poco de fuego, le den un poco de caliente para que le quiten pues todas esas pelusas. Así. Yo le hago por todas partes, a las hojas, y el trabajo se ve muy limpio. Miren, a toda esa parte le hago así. Lo único que ese fuego no lo pongan directamente en la lana porque se le va a dañar. Y ese caliente es bueno para que los pétalos se le queden más firmes. Se ponen como un poquito durito y se le ve más firme. Así que de esta forma hemos llegado a la parte final. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, los invito a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Compartan mis videos para que lleguen a más personas, y si les gustó, pues me dejan manitas arriba. Y como ya les he dicho en algunos videos, a mí me encanta que me dejen comentarios. Así que yo encantada de que si les gustó, si las realizan, si las hacen, pues me dejan un comentario. Y nos vemos en un próximo tutorial. Bye bye.